Gracias, Padre. Gracias por la bendición que es estar en este lugar. Padre Santo, que esta palabra, Señor, sea revelada a tu pueblo, Señor, tal como tú la enviaste, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, muéstrales, revélales lo que tú me revelaste a mí y aún más. En el nombre poderoso de Jesús, somete, Padre, mis emociones y las del pueblo. Que entendamos, Padre, que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Que todo lo hagamos para darte gloria. Que nuestro deleite, Señor, sea tu presencia y no tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar la palabra, quiero que en sus casas revisen Jeremías del capítulo 41 al capítulo 44. Ahí hay una palabra que entiendo es necesaria que conozcamos. El pueblo de Israel, capítulo Jeremías, eso no es para que lo busquen ahora. Del capítulo 41 al 44, eso es para que lo revisen en sus casas. En esos capítulos habla de una situación que tuvo el pueblo, el remanente, algún pequeño grupo que había quedado de Judá en Israel. Y por una situación que se le presentó, mataron al gobernador que el rey de Babilonia había dejado. Ellos tenían que tomar una decisión de irse a Egipto o de quedarse en la tierra. Y ellos van donde Jeremías y les dicen: ruega a Jehová por nosotros para que nos muestre qué debemos de hacer. Y Jeremías le dice: yo voy a orar a Jehová por usted y todo lo que Jehová me diga, yo se los diré, sea bueno o sea malo. Y el pueblo le dijo a Jeremías: Jehová sea testigo de la verdad, que todo lo que Dios mande hacer, eso haremos. A los 10 días, Jeremías regresa con la respuesta de Jehová. Y Jeremías le dice al pueblo lo que deben de hacer, por qué lo deben de hacer, cómo Dios iba a obrar en ese aspecto. Y también le dice lo que no deberían de hacer y por qué no deben de hacerlo. Cuando yo estaba leyendo esa palabra, yo me quedé asombrada, porque yo dije, bueno, obviamente ellos no lo van a hacer. Ellos exactamente hicieron lo que Jeremías dijo que no hicieran. Y en ese mismo capítulo de Jeremías, en ese mismo libro, él le dice, el Señor dice: envié desde temprano y sin cesar a mis siervos los profetas para decirle el camino. Y el Señor me mostraba, o sea, me decía: en esta casa he enviado desde temprano y sin cesar mi palabra. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que constantemente se están dando en esta casa? Recordemos que Jesús comparó con un hombre prudente, el que escucha su palabra y la pone por obra. Cada palabra que el Señor envía a esta casa es con un propósito, es para que la pongamos por obra. Entonces, en la casa, cuando ustedes lean esos capítulos, vamos a ver qué estamos haciendo con la palabra que el Señor está trayendo constantemente a esta casa. Bueno, vamos a empezar con la palabra que el Señor determinó para hoy. Me gozo con lo que Dios hizo el domingo pasado, porque fue el inicio de lo que iba a continuar en esta semana. Y le voy a hablar un poquito del contexto antes de entrar en la palabra en sí, de decirle el título. Cuando el pueblo de Israel cruzó Jericó, cruzó el Jordán, que lo cruzó en seco, hicieron una parada en Gilgal. Inmediatamente ellos cruzaron, pararon en Gilgal. Y fue específicamente en el valle de Aralot que por mandato de Dios Josué circuncidó al pueblo. La razón por la que Dios mandó a circuncidar al pueblo fue porque todo ese pueblo que entraba a la tierra, que salía del desierto, había nacido en el desierto. De ahí solamente Caleb y Josué habían salido juntamente con el pueblo, pero después los que entraron nacieron en el desierto.
la población que salió de Egipto estaba circuncidada, pero la que nació en el desierto, que fue la que cruzó el Jordán, estaba sin circuncidar. Y en Aralot, en Gilgar, el Señor manda a circuncidar al pueblo. La palabra dice que ellos se quedaron allí, o sea, en Gilgar, hasta que sanaron. Porque un pueblo herido no puede ir a conquistar una ciudad. Cuando ellos se circuncidaron, celebraron fiesta a Jehová. Dice que celebraron la Pascua. Y luego que celebraron la Pascua, entonces Jehová le da el diseño para ellos ir a tomar Jericó. Eso está en el capítulo 5 de Josué. Y todos recordamos, o todos en algún momento hemos escuchado hablar de cuando los muros de Jericó cayeron. Esa es una de las batallas, de las victorias que con más frescura nosotros recordamos del pueblo de Israel. Esa batalla fue tan importante para ellos, derribar los muros, porque eso representaba la entrada a la tierra. Jericó no era completamente la tierra prometida, era una ciudad de la tierra prometida, era una de ellas, pero era la primera que ellos debían de conquistar. Y por eso es tan importante que ellos la conquistaran, la tomaran. Esa tierra que ellos tenían que conquistar era buena. Y nosotros debemos estar conscientes de lo buena que es la tierra en la que Dios nos quiere introducir. Vamos a Deuteronomio 8, 7, 10. Esta tierra ya el Señor se la había prometido a Abraham en Génesis. Dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuando el Señor en Gilgar le envía al pueblo y le da el diseño, las estrategias a Josué, Josué le dice al pueblo cuando ellos entran a conquistar Jericó, pero vos, en Josué 6, 18, 20, Josué le da un mandato al pueblo de parte de Dios. Dice: pero vosotros guardaos del anatema. Exacto. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Una vez tomada la ciudad de Jericó, el pueblo debería de haber continuado hacia Jai, que era la siguiente ciudad que ellos tenían que conquistar. Esa era la ciudad que le continuaba, la próxima conquista. Pero por la desobediencia del mandato anterior, ellos no pudieron hacerle frente a su enemigo y huyeron delante de Jai, de un enemigo que según los espías era más débil que Jericó. Recuerden que Jericó era una ciudad amurallada, grande. Sin embargo, los espías, cuando regresan de reconocer la tierra de Jai, le dicen a Josué en el capítulo 7, Josué 7, 3, 5. Y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Graben ese número. Como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí,
porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. De esa ciudad grande amurallada que ellos conquistaron, que el Señor le había entregado una clara estrategia, ellos tuvieron que huir delante de Jai. De pasar de conquistar Jericó, entonces tienen que salir corriendo de una ciudad menor. Y aún así, en la misericordia de Dios es grande, porque fíjense que el número de los que murieron fueron 36 hombres. Pudo haber sido mayor el número de los muertos. Y es justamente aquí cuando el corazón del pueblo vino a ser como agua, que Josué se postra delante de Dios y se humilla delante del Señor y le dice, el Señor, cuando Josué tiene esta acción, cuando Josué se postra delante de Dios, el Señor le dice a Josué en el capítulo 7, versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y es luego de esta palabra cuando Josué reúne al pueblo y es hallado Acán. Ahí mismo en el capítulo 7, en el versículo 19-21, cuando es hallado Acán, Josué le dice, Josué 7:19, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. A cambio, 200 siclos de plata, un lingote de oro y un manto babilónico. Y lo codició y lo tomó. Recuerden que el Señor le había dicho que la plata y el oro iba a ser consagrado a Él y que todo lo demás debía de ser quemado. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. El tema que el Señor me daba para esta palabra es tiempo de conquistar Jai. El pueblo de Israel se circuncidó, sanó, celebró fiesta, conquistó Jericó, su primera gran victoria. Nosotros derribamos los muros, hemos obtenido buenas victorias, ¿verdad? Pero en algún momento, por el anatema, hemos sido detenidos. En algún momento el anatema nos detuvo. Y nos detuvo a avanzar al próximo territorio. No es que no hemos conquistado territorio, lo hemos hecho. Pero hay territorio que no hemos podido conquistar. Anatema, por definición, es aquello que ya no puede estar dentro de una comunidad, que ya no puede ser considerado como algo de Dios. Esta palabra también hace referencia a aquellas cosas impuras o pecaminosas. No hacer parte de mí lo impuro y desagradable a Dios. Y como el ministro el domingo pasado hablaba,
un corazón que no es perfecto delante de Dios, en algún momento, el ministro hablaba de tener un corazón perfecto delante de Dios. Y un corazón que no es perfecto delante de Dios en algún momento nos va a detener. Las situaciones que hay en Él en algún momento nos va a detener y nos va a impedir seguir conquistando el territorio que ya Dios nos entregó, que ya Dios dijo que nos quería entregar y que nos iba a entregar. Jai representa ese territorio que nosotros no hemos podido conquistar. Jai representa un territorio donde fuimos avergonzados. Ese territorio donde nosotros tuvimos que correr, ese es Jai. Esa área donde quedamos avergonzados. Pero el domingo pasado nosotros nos humillamos delante de Dios y sacamos a Acán del campamento. El domingo pasado nosotros nos humillamos delante de Dios y sacamos de nuestro corazón el pecado oculto. Y le quiero aclarar algo, el pecado de Acán. Acán, recuerden que tomó los ciclos de plata y el lingote de oro. Eso debía de ser consagrado a Jehová. A veces nosotros queremos tomar cosas para nosotros que solo le pertenecen a Dios. Gloria, alabanza, poder, usted le pone el nombre. Pero Acán también tomó un manto babilónico que tenía que ser quemado. Y un manto babilónico representa al mundo. El manto babilónico tenía que ser quemado porque es que no podía formar parte. Hay situaciones que no pueden formar parte de nosotros. Envidia, rencor, usted le pone el nombre, dígale al Espíritu Santo que le revele cuál era el manto babilónico que usted tenía o quizás todavía persiste y tiene que sacarlo. El ministro el domingo pasado nos hacía la invitación de mantenernos en santidad, en integridad. Entonces, como el domingo pasado sacamos a Acán del campamento, ahora es tiempo de conquistar Jai. Ahora es tiempo de ir a tomar Jai. Este territorio donde fuimos avergonzados. Un territorio que como iglesia no pudimos conquistar, ahora es tiempo de nosotros ir a conquistarlo. Josué 8. Vamos a Josué 8 y nos vamos a quedar ahí. El versículo 1 dice: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Esto fue después que Josué se humilló y sacó del campamento a Acán. Recuerden que Acán fue apedreado y quemado. Toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Le dijo, levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y a su ciudad y a su iglesia. Cuando yo leí ese versículo, cuando yo vi que el Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, había entregado al Rey de Jai, yo veía el Rey de Reyes, el Todopoderoso, ha entregado el espíritu que gobierna Jai. Ese espíritu que gobernaba en ese territorio que nosotros no pudimos conquistar es entregado en nuestras manos, es puesto debajo de nuestros pies. Lo que pasa es que si no estamos en santidad no podemos hacerle frente a nuestro enemigo. Por lo tanto tenemos que circuncidar nuestros corazones, como dice la palabra, circuncidar el prepucio de vuestros corazones. Pero cuando buscamos el rostro de Dios, pedimos que nos revele lo que está escondido en nosotros y que Él aborrece, nos humillamos, nos arrepentimos, pedimos perdón, entonces sí podemos ir en contra del enemigo.
Jochi, cuando yo leí ese primer versículo, ¿dónde está Jochi? Yo vi tu nombre y me llegó a la mente evangelismo, porque dice, y he entregado en tu mano al rey de Jai, y a su pueblo, y a su tierra, y a su ciudad. Conquístala. El Señor ha entregado en nuestras manos a su tierra, a su pueblo, a su ciudad. Y seguimos en el verso 2. Y harás a Jai y a su rey, harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Cuando nosotros fuimos a conquistar Jericó no podíamos tomar los despojos. Pero ahora que el Señor nos manda a conquistar Jai, dice que tomemos los despojos de nuestro enemigo. Restitución. Seguimos en el 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. A mí me gusta mucho de Dios las estrategias. Cuando vamos a cada batalla que pedimos su dirección, Él nos da la estrategia. En esta, el Señor le dice a Josué, toma toda la gente de guerra. La primera vez que subimos contra Jai, se tomaron 3,000 hombres. Sin embargo, en esta ocasión, el Señor le dice a Josué, toda la gente de guerra. Y Josué elige 30,000 hombres fuertes. Iglesia, es que esta conquista no es con 2 o 3. Es con toda la gente de guerra. Somos todos, no son 2 o 3. Sabemos que el Señor puede hacerlo con 300, como hizo Gedeón, con 2, como cuando Jonatán y su paje, con avispas, con 1, con nadie. Pero en esta ocasión Él pide toda la gente de guerra. Y yo me pregunto si será que nosotros subestimamos ese territorio la primera vez. Porque de 3,000 hombres que cuando ellos vieron con sus ojos naturales a toda la gente de guerra, 30,000 cuando Dios habla, es mucha la diferencia. Evidentemente nosotros la primera vez subimos en nuestra humanidad, subimos sin dirección, porque el número es muy diferente. Si la primera vez, antes de subir, buscan la presencia del Señor, el Señor le iba a revelar el pecado. Si la primera vez buscan a Dios, el Señor le iba a revelar el pecado. Sin embargo, subieron en su humanidad, subieron viendo con sus ojos naturales, no con sus ojos espirituales. Porque si buscan al Señor, el Señor le iba a mostrar en el espíritu que no eran 3,000 hombres, que eran 30,000. Otro de los puntos muy importantes de la conquista es que no vamos a suponer. No vamos a suponer que es la voluntad de Dios. Ellos podían suponer que era la voluntad de Dios que subieran contra Jai. Y de hecho, claro que era voluntad de Dios entregarle toda la tierra, porque desde Génesis ya el Señor se la había entregado. Pero no buscaron la dirección antes de ir. Recuerden que el Señor le iba a entregar la tierra prometida y que era ciudad a ciudad. El Señor nos ha dicho que nos va a entregar este sector. Pero en cada actividad evangelística vamos a buscar primero la dirección de Dios. No vamos a suponer y el Señor dijo que me lo entregaba todo y yo me fui. Es en cada paso buscar la dirección de Dios.
Porque cuando buscamos la dirección de Dios, cuando nos sometemos, nos sumergimos a la presencia, Él entonces va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Cuando salimos de un desierto, debemos de ser circuncidados. Porque en el desierto se crean circunstancias en nuestros corazones que después no pueden detener. Pero cuando también salimos de una victoria, también debemos de buscar la presencia de Dios y examinar el corazón. Porque a veces el simple hecho de salir victoriosos nos hace crear orgullo en nuestros corazones. Entonces, cada vez que yo vaya a dar un paso, voy a buscar la presencia de Dios, porque no es verdad que en la presencia de Dios no me va a ser revelado el pecado, no me va a ser revelado lo que yo tengo que cambiar, y me va a ser revelado la estrategia para ese momento, que no es la misma en todos los casos. Cada vez que yo tome un territorio, voy a decirle a Dios: examina mi corazón a ver si tomé algún lingote de oro o el manto babilónico. A ver si tomé algo de esa tierra que no debía de tomar. Debemos de recordar tras cada victoria que quien lo hizo fue Dios y no nosotros. Vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 8, 11, 19. Deuteronomio 8, 11, 19. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y es que Deuteronomio 8, del 11 al 19. Lo más importante es que tú entiendas que la victoria depende absolutamente de Dios. Que debes humillarte y dejar que el Espíritu Santo examine tu corazón y revele lo que hay para que puedas sacarlo, ponerte a cuentas con Dios. Y luego de hacer eso, hay algo importante. Debemos de esperar el ve, sube de Dios. Cuando el pueblo se acercaba al Señor a consultarle una batalla, el Señor le decía: ve, sube, ve, tómalo, ve, yo lo he entregado en tus manos. Vamos a esperar el ve, sube de Dios. No vamos a dar paso sin que primero Dios diga que sí. No es preguntar y seguir. Eso no es preguntar, eso es informar. Porque yo informo, yo voy a hacer tal cosa y sigo por ahí. Es diferente cuando yo pregunto
Señor, mira esto. Yo tengo que esperar la respuesta. Porque con la respuesta, con el ve sube, Él también me da la estrategia. Y el hecho de que Él me diga ve sube es mi garantía de que yo voy a salir vencedora en esa batalla. Vamos a dejar de suponer que Dios está de acuerdo, porque quizás Él está de acuerdo, pero quiere revelarte la estrategia para ese tiempo. O quiere revelarte el tiempo para eso que tú deseas. Y hay algo de esta historia que me llama la atención. Muchas veces Israel era sitiado por el enemigo y ellos tenían que defenderse. Pero en este caso, no es un pueblo extraño que le está haciendo la guerra a Israel. Es Israel que sube en contra de su enemigo. Es Israel que sube a tomar una tierra. Más que una guerra, más que Israel ir a hacerle guerra, ellos subieron a tomar lo que Dios le había entregado y punto. No fue, ellos subieron y tomaron lo que ya Dios le había entregado. Nosotros somos los que vamos a subir a conquistar un territorio determinado, porque es diferente. Esto es una ofensiva. Muchas veces Israel tenía que defenderse. Claro, el Señor en su amor y su misericordia le daba la victoria, le otorgaba muchísimos beneficios. Pero hay una diferencia entre la defensiva y la ofensiva. En este caso, y por eso es que tiene el pueblo que estar tan bien alineado, porque es una ofensiva. Soy yo que voy a subir, enviada por Dios, yo voy a subir a tomar un territorio. Seguimos en Josué 8, 4, 7. Josué 8, 4, 7. Y les mandó diciendo, atended. Josué mandó al pueblo diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad. Porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entrega en nuestras manos. El enemigo creerá que huimos como huimos antes. Lo que ellos no saben es que en esta ocasión Jehová nos los entregó. Y ellos van a creer, el enemigo va a pensar que huimos como huimos antes, porque no lo vamos a enfrentar de la manera que ellos esperan. Ellos van a pensar que estamos huyendo porque ellos esperan que ataquemos de una forma, pero el Señor nos da una estrategia diferente. Esta vez lo haremos con la dirección de Dios. Una dirección que no vamos a cuestionar. En este caso, la dirección de Dios, parte de la dirección fue la emboscada. Y la definición de emboscada es una táctica militar que consiste en un ataque violento y sorpresivo sobre un elemento enemigo. Aquí no hay que discutir, aquí es voy, subo, tomo lo mío y punto. Eso es una emboscada. Y aquí, en este verso que le leí primero, había algo importante, dice, estarán todos dispuestos.
El pueblo que acompañaba a Josué a tomar la tierra estaba todo dispuesto, estaban todos dispuestos. Y estar dispuesto significa que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa, o que está preparado para ello. Como iglesia vamos a estar dispuestos. Seguimos en Josué 8, del 18 al 22. Entonces Jehová dijo a Josué, aleluya, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió la lanza hacia la ciudad. Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a ponerle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro lado. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Iglesia, eso fue un trabajo en equipo. Le leí ese versículo porque por alguna razón el Señor pidió a todos. Cuando ellos fueron, el grupo, entraron a la ciudad, pero había un grupo que le correspondía la emboscada, o sea, esconderse, ocultarse en la ciudad. Y otro grupo iba a dar el frente. Cuando el pueblo de Jai vio a los que estaban al frente, corrieron tras ellos. Y recuerden que dijeron, huyen como la primera vez. Pero ellos corrieron, ellos hicieron como que huían. Y cuando entonces todo el pueblo de Jai salió tras de ellos, tras una señal de Josué, los que estaban ocultos en las emboscadas salieron y le prendieron fuego a la ciudad y avanzaron, y el enemigo quedó en medio de ambos. No podían devolverse a la ciudad porque estaba en llamas y además el pueblo estaba ahí. Pero tampoco podían huir hacia este lado porque los que ellos perseguían se volvieron en contra. ¿Qué habría pasado si los que le tocaba esconderse no asumen su posición y cuando se da la orden no salen a prenderle el fuego? Si los que le tocaba esconderse comienzan que ellos querían estar al frente, o los que estaban enfrente comienzan que ellos querían esconderse, no iba a funcionar. Pero en el mutuo acuerdo, cuando el enemigo vino a darse cuenta, la ciudad ya estaba prendida en fuego. Dice que toda la ciudad subió. Todos estaban unidos. Eso fue una victoria en unidad. Todos participaron. Habían diferentes grupos. Tenían diferentes ocupaciones. Tenían responsabilidades diferentes tras un objetivo en común. Glorificar al Dios que entregaba en su mano la tierra. Seguimos en el 25-26. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000. Todos los de Jai. 12,000. ¿Cuántos cayeron de nosotros la primera vez? El daño que nosotros le vamos a hacer a ellos será mucho mayor que el que ellos nos hicieron la primera vez.
Y no obstante, nos quedamos con su tierra y con sus despojos. Es mayor el daño que nosotros le vamos a hacer que el que ellos nos causaron. Y encima de eso, conquistamos la tierra, nos quedamos con la tierra y los despojos nos lo entregó Jehová también. Eso solo Dios lo hace. Recordemos que eso solamente es añadidura. Y es el resultado de buscar el reino de Dios y su justicia, que es lo más importante. Ir tras el dador de las bendiciones, no de las bendiciones. Seguimos en el 26. Y hoy cuando hablaban, me gocé mucho en el Señor oír la palabra que se decía, porque justamente de eso ya el Señor había hablado. Dice, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. ¿Por qué? Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Cuando Josué subió la lanza, fue la señal para prenderle fuego a la ciudad. Pero Josué no bajó la lanza hasta que todos habían sido destruidos. Lanza, y sabiendo nosotros, hago una aclaración de que nuestro enemigo no es carne ni sangre, estamos hablando de espíritus de las tinieblas. Wow. Lanza significa, cuando buscamos el significado de lanza, ¿qué es una lanza? Es una arma ofensiva. ¿Qué dijimos que nosotros estábamos haciendo? No estábamos subiendo para defendernos, sino íbamos en ofensiva, porque no eran ellos que nos estaban rodeando a nosotros. Nosotros subimos a quitarle lo que Dios ya había entregado en nuestras manos. Nosotros estábamos en ofensiva. Y una lanza es una arma ofensiva formada por una vara muy larga, con una punta aguda y cortante en un extremo. Josué subió la lanza y esa fue la señal. Y una lanza es un arma ofensiva con una vara larga, con una punta aguda y cortante. Y él no bajó la lanza hasta que fueron todos destruidos. De esa misma manera, nosotros vamos a subir nuestra adoración hasta que todos hayan sido destruidos. Cuando hablaban de la alabanza, de la adoración, le di gracias al Señor. Porque justamente el Señor repetidas veces nos ha entregado la adoración como un arma de guerra. Y es nuestra alabanza que vamos a subir y que no vamos a bajar hasta que estén todos destruidos. La adoración es la que vamos a mantener en alto. Esa es nuestra señal de guerra. Y recuerden que no es tanto ir a hacerle guerra, porque ya yo voy con la dirección de Dios. Yo voy a tomar lo que Dios ya me entregó. No hay que hablar mucho, es que yo voy a tomar lo que Dios ya me entregó. En eso consiste la emboscada, en un ataque sorpresivo y violento. Aleluya. Para esto tenemos que recordar lo que le dije al principio y se lo voy a volver a repetir porque es lo más importante. Luego de cada victoria
de cada tierra que el Señor me entrega. Voy a buscar la presencia de Dios. Voy a buscar en mi corazón el manto babilónico, los lingotes de oro. Y voy a pedirle la estrategia al Señor. Y solo cuando Él me diga, ve, sube, voy a subir. Si Él no me dice que suba, no subo. Hasta que Él no me diga que suba, no voy a subir. Sergio, hasta que no te diga, ve, sube, no vas a subir. Solo tras su señal yo subiré. Porque esa es mi garantía. Cuando yo suba, ya yo no voy a pelear. Yo voy a tomar lo que ya Él me entregó. Pero recuerden que para yo hacer una ofensiva, yo tengo que estar en santidad. Que es diferente a cuando me están rodeando y me están atacando. Yo tengo que estar en santidad porque yo voy a subir a quitarle lo que Dios ya me entregó. Por lo tanto, yo tengo que estar en santidad. Y por eso es que no voy a suponer, sino que en cada victoria, tras cada paso, voy a buscar la dirección y a esperar el ve, sube de Dios.